Hola chicos, vamos a empezar en 7 minutos, por favor. Mientras tanto, chicos, desempolven su Arduino y conecten al puerto serie, ¿no? O sea, al USB, perdón, al puerto serie. Conecten al USB, por ahí desempolven su Arduino y al puerto USB. En 7 empezamos.
Inge, una pregunta. Claro, Ahorita acabo de conectar el Arduino y me salió algo en el MATLAB. ¿Es necesario instalar? en el MATLAB no, ahorita no hay que instalar el Arduino en MATLAB. Gracias, Inge. Ya, ese no hay que conectar ahorita. Ese no hay que instalar todavía. Nos sale un mensaje. Luego en las próximas clases sí les van a, en los próximos semestres sí les van a pedir que hagan esa instalación. De todas maneras, si les queda por ahí la duda de cómo usar con el Arduino el MATLAB, revisan. Pero no vamos a trabajar directamente del MATLAB. No vamos a usar el programa de Arduino y el MATLAB para comunicarnos con el computador. Ya. Entonces, chicos, bueno. Buenas. Llegaron un poquito tarde, ¿están haciendo alguna tarea o algo? No entendí. ¿Quién es? Inge, Fabián Díaz, Hola, Fabián. No te escuché muy bien. ¿Qué ¿me pasó? escucha, Inge? Ahora sí. Llegué un poquito tarde a la clase, ¿están haciendo alguna actividad? Vamos a empezar. Vamos a empezar ahora, ¿no? Ok, chicos, el día de hoy, sí, alguien me dice, si no tenemos Arduino, bueno, entonces como va a estar grabada la clase entonces, y luego repiten ya lo que se va a hacer en el Arduino. Bueno, yo creo que todos deben tener si se aprobaron el curso de programación 2, ¿no? Ahí se hacía un trabajo con Arduino. De todas maneras, como les digo, pónganle mucha atención para que luego repitan los que no tienen. Los que tienen, inténtenlo porque hay que corregir varios errores que pueden salir en sus computadoras. En la mía también. No sé por qué. No quiere funcionar Arduino. No quiere funcionar MATLAB. Bueno, primero unas cuantas explicaciones de la clase anterior que quedamos con la diferenciación numérica. La idea es que es obtener las derivadas numéricas de funciones que tal vez no conocemos, ¿de que tal vez no conocemos cómo funcionan. Y por lo general, nosotros tenemos que derivar datos de nuestros sensores, de los sensores con los que estamos trabajando. Ojo, como les decía, estos métodos numéricos, la clase de métodos numéricos que aquí damos es orientado a ingenieros mecatrónicos, ¿no? Es de la matemática la misma para todos, pero las explicaciones son para mecatrónico. Bien, entonces, siempre que yo hable de esto, también voy a hablar de sensores, de actuadores y cosas así, para irles introduciendo en las siguientes asignaturas. ¿Y para qué sirve esto? Entonces, miren, alguien me preguntará, profe, ¿para qué vamos a hacer la diferenciación numérica de la función seno si ya sabemos que es el coseno? Estoy de acuerdo. Pero aquí se usan, y en todos los textos van a encontrar funciones conocidas para validar que el método numérico, que es este de aquí, funciona de manera correcta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué uso las derivadas? Entonces, supongamos que ustedes están haciendo el control de temperatura de una habitación y ustedes la quieren tener a 25 grados centígrados. Bien. Tengo un sensor que está conectado al sistema que va a hacer ese control. En este caso podría ser su Arduino. Y yo necesito saber qué tan rápido cambia la temperatura para yo poder tomar alguna acción. Por ejemplo, si cambia muy rápido para arriba, se está calentando rápido, ¿cierto? Entonces, enfrío. Si la temperatura cambia muy rápido para abajo, me refiero que se está enfriando y además está cambiando muy rápido, acuérdense que la derivada me da la velocidad de cambio de alguna variable, entonces necesito calentar. Siempre que hago algún control necesito medir. Si cambia, es decir, si la temperatura cambia y cuán rápido cambia.
y para dónde está cambiando. Y toda esa información me da la derivada, ¿no es cierto? Si la derivada es positiva, para arriba; si la derivada es negativa, para abajo. Acuérdense que si la derivada crece, la función es convexa, cóncava, y etcétera, etcétera. Es decir, con la derivada de una función yo puedo saber mucho. Pero la variación de la temperatura en una habitación no responde a una ley de seno, ni coseno, ni tal. Yo no sé. Por ejemplo, digamos que cierro la ventana, cierro las ventanas, las puertas y mantengo la temperatura a 25. Pero alguien abre la puerta, entra el viento y yo no sé cómo cambia ahí la temperatura. Lo que yo sí debo medir es si cambia y cuán rápido cambia la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en realidad lo que derivamos no son funciones, sino datos. ¿Cómo se presenta el ejercicio? Voy a poner, miren, supongamos que la temperatura, la variación de la temperatura en el tiempo o con respecto a esta variable del eje X se ve así. Miren, lo que nosotros en realidad vemos es esto que ustedes van a ver aquí. X y f de X. Vamos a pasar, permítanme un ratito. Luego de una larga jornada. Permítame, lo que vemos en realidad, lo que vemos en nuestros sistemas de control es esto. Vemos X transpuesta y F de X transpuesta, simplemente para imprimirlo como columna, ¿no? Entonces, mire, lo que ve el computador no son senos ni cosenos. Lo que va a ver el computador o el microcontrolador o su Arduino para poder controlar las cosas son números como los que yo veo aquí. Entonces, miren, esta es el eje, puede ser del tiempo, y este puede ser la variable de la temperatura, ¿no? Estoy dando casos generales. Este puede ser el eje del tiempo y este puede ser cómo varía la temperatura en esa habitación. Si yo quiero saber cuán rápido cambia la temperatura en esa habitación, ahí calculo la derivada de esta variable de aquí, con respecto obviamente al tiempo. Algo muy importante que deben ver, miren, la variación en el eje X es constante. Miren, 0,1, 0,2, la diferencia 0,01, ¿no? 0,2, 0,3, la diferencia 0,01. 0,3, 0,4, la diferencia 0,01. Eso significa este H, cómo va a cambiar el tiempo en mi sistema. Ahora, esto les avanza unos ciertos conceptos, criterios. Se dice que, ustedes van a ver luego esto, no le pongan mucho énfasis, pero sí pónganle atención. Los sistemas de control basado en la tarjeta, en su computadorcito que tienen ahí Arduino, son sistemas que se conocen discretos. Es decir, que se hacen operaciones uno a uno, a diferencia de los sistemas continuos, en donde las operaciones, como el nombre lo dice, se realizan de manera continua. El H me dice cuánto tengo que yo esperar para realizar la siguiente operación. Entonces, supongamos empiezo en 0 segundos. Correcto, el H me dice que para que mi computador realice la siguiente operación, tengo que esperar 0.01 segundo. Entre ellos dos no va a pasar nada. Mi computador va a estar callado sin hacer nada. La siguiente operación, otra vez luego de 0.01 segundo. Entonces ahí está. ¿Qué operación puede ser? Por ejemplo, la lectura de la temperatura. Supongamos que esta es esta lectura, a esta lectura, a esta lectura, y etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como un sistema discreto. Y lo que yo tengo que hacer es encontrar la derivada de esta lectura discreta de esta señal. Para comparar si mi método numérico, es decir, si la matemática que estoy utilizando para poder realizar la derivada funciona, utilizo funciones que conozco, ¿no? que yo puedo saber cuál es la derivada. Entonces, mira, la función va a ser seno de x, con la que vamos a intentar. Ya sé de antemano que la función f de x tiene como derivada este coseno de x. Si graficamos, vamos a ver un gráfico de la derivada de x versus la función f de x.
Ya, chicos, si me entienden bien esto, la clase se llama polinomio de Newton, ¿no? Que es otra forma de encontrar la derivada. Pero si me entienden está bien, entonces ya la otra, simplemente escribo la fórmula y ya me van a entender. O sea, está colgado. Y entonces, al momento de graficar, voy a ver la función y la derivada. ¿De acuerdo? Ponerme una lapicita. Y ahí están. Miren, la función original, que es el seno, es la línea azul, y la derivada, que es el coseno, que es la línea roja. Ya. Eso, bueno, por la matemática. Ahora quiero ver si mi método que utilizo para derivar funciona. Entonces, miren, el método me dice, aplica la definición del límite y me dice que la derivada es igual a la variación, ¿no es cierto? De f de x más 1 o en más h menos f de x más y, eso habíamos visto en la gráfica anterior, dividido para la variación del tiempo o la variación en el eje x, que lo habíamos llamado delta h, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos eso y encontramos la derivada. Ya, todavía no encuentro la derivada, solo tengo f de x evaluado en cada uno de estos x. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, voy a hacerlo manual, y luego que nos quede clara la definición. ¿Ya? Entonces, permítanme un ratito, hacemos uno nuevo. Les comparto aquí. Fíjense en cómo cambia f de x, ¿no? Esta es la columna de f de x. Está aquí. Ya, entonces, si se fijan, chicos, en la columna del MATLAB teníamos, ¿no es cierto?, que la función es f de x es igual al seno de x. ¿De acuerdo? Y lo que nos van a pedir es, el ejercicio dice, encuentre la derivada, pero obviamente usando el método del límite, ¿no? Para calcular la derivada. Entonces, lo que decimos primero es cómo vamos a avanzar. Hemos puesto 0.01, que va a ser el h. Eso es cómo vamos a avanzar. La definición de la derivada de f de x, f' de x, acuérdense que es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí tenemos un h bastante pequeño, miren. De f de x más h menos f de x dividido para h. Ya, entonces lo que necesitamos para hacer este ejercicio es, primero necesitamos saber desde qué punto vamos a iniciar. Entonces decimos que en x inicial va a ser igual a 0 para encontrar nuestra derivada. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ya tenemos un h que tiende a 0, así que le voy a quitar el límite, ¿no? Entonces ponemos f de x sub 0 será, ¿no es cierto?, más h menos f de x sub 0 dividido para h, que ya es pequeño, ¿no es cierto? Por eso le quito el límite y ya elegí un h bastante pequeño. En otras palabras, lo que voy a hacer es f de x sub 0, de 0, porque x sub 0 vale 0, ¿no? Mi punto inicial. 0 más h, que es 0.01, más f de x sub 0, ¿no? X sub 0, f de 0 dividido para h, dividido para 0.01.
Ya, entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos esa operación, f' de x va a ser igual. F de 0, aquí sería, bueno, lo voy a hacer así largo para que quede entendida la primera vez. Más f de x sub 0, aquí debía haber puesto 0, ¿no? Aquí debíamos haber puesto 0 directamente, ¿no? 0. Entonces, más f de 0 dividido para h, 0.01. Esto va a ser igual. F es el seno de 0.01 menos el seno de 0 dividido para 0.01. Bueno, acuérdense que cuando el ángulo tiende a 0, entonces el seno del ángulo tiende al ángulo, ¿no? Tiende al ángulo. Ese es un infinitesimal que usaremos aquí. Entonces, miren, eso quiere decir que el seno de 0.01 va a ser igual al seno a 0.01. El seno de 0 es igual a 0. Entonces tendríamos que f' de x va a ser igual a el seno de 0.01, vamos a decir que es lo mismo, 0.01, menos el seno de 0, vamos a decir que es el mismo, que es 0, dividido para 0.01. Esto es igual a 1. Entonces estamos diciendo que la derivada de f de x, es decir, que la derivada de f del seno de x en el punto 0 es igual a 1. Vamos a ver si es verdad. Acuérdense que la derivada de f de x es igual al coseno de x. ¿Okay? Entonces vamos a ver si es verdad. No estoy diciendo que la derivada del seno de x en x es igual a 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, veamos si es verdad mi método funciona. Entonces reemplazamos. El coseno de x sub 0 va a ser igual al coseno de 0 y esto va a ser igual a 1. Fíjense que sin utilizar el coseno, utilizando la definición de la derivada, he calculado el valor de la derivada del seno de x sin usar el coseno de x, ¿de acuerdo? Usando un método numérico. Eso es lo que hace este método numérico. Me encuentra la derivada utilizando la definición del límite. Acuérdense que, ¿cuál es la definición del límite? Tengo la curva, perdón, utilizando la definición del derivado. Tenemos un punto donde queremos sacar la derivada, ¿correcto? Dice que seleccione un h bastante pequeño, este h de aquí, ya lo tengo. Que calcule x más h, ya lo tenemos, aquí dice, miren la ecuación x más h. ¿Ok? Y que calcule esta pendiente, ¿no? Y que calcule esta pendiente, que esta pendiente va a ser igual al límite de f de x más h menos f de x dividido para la diferencia de este punto menos este punto. Es decir, x más h menos x. Y desde ahí es que nos queda la h en el límite, ¿no? Cuando h tiende a 0. Pues ahí es que nos queda en el límite que h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido para h. Si hacemos esta operación, se simplifican y nos queda ahí la h. De eso es lo que se trata, ¿no? La derivada de esa pendiente. Entonces, la fórmula funciona para calcular la derivada de cualquier función. ¿Correcto? Aquí lo estoy haciendo para probar la función. Pero como les decía, si ustedes se fijan en el MATLAB, por lo general nosotros tenemos datos. Tenemos datos de esta manera. No tenemos funciones. Tenemos algo así, 0. Luego tengo, este será el punto inicial, ¿no? Luego tengo el punto inicial más el h. Entonces sería 0.01. ¿De acuerdo? Y a este le llamamos x1. Y aquí tenemos f de x1, es decir, lo que leyó el sensor. Va a ser algo así. Si se fijan en la tabla de MATLAB. Tenemos x2 que va a ser igual a x1 más h. Será 0.02. Y vamos a tener 0.02. Y tendremos x3 que es igual a x2 más h. Esto va a ser igual a 0.03. Y este va a ser igual a 0.03. x4 va a ser igual a x3 más h. 0.04, 0.04. Bueno, y así van a tener varios, ¿no? Varias muestras más, hasta llegar al punto final, ¿no? La muestra final. No sé, xn, x100, no sé. Vamos entonces a probar.
cómo funciona el computador. Entonces el computador tiene este valor de x y tiene este valor de f de x. Y lo que me pregunta es encontrar dx. Ya no sé si es seno, coseno. El computador solo tiene eso. Así es como recibe la información del computador. Entonces, voy a aplicar la función, la definición de la derivada con el límite para realizar ese ejercicio. Entonces ponemos de x más h menos f de x dividido para h. Vamos a ver. Primero debo encontrar h. Bueno, yo ya sé que es 0.01, pero si solo me dan estos valores, es decir, el ejercicio es así, ¿de acuerdo? Solo me dan esa tabla. ¿Cómo encontrar h? Entonces, para encontrar h, acuérdense que debo tomar un x y un x anterior, y eso va a ser, la diferencia de ellos va a ser el h. Entonces, h, ¿cómo se va a calcular? Tomo 0.01 en la tabla del x, menos 0, y ya tengo 0.01, el h. Debo verificar si eso es verdad. Entonces, tomo dos puntos diferentes de la tabla en el eje x, en la parte x. Entonces, tomamos esos dos. Vamos a tomar este y este. Entonces, hacemos la diferencia entre el mayor de ellos y el menor. Deben ser los puntos necesariamente seguidos. No puedo tomar este y este. No, deben ser seguidos, ¿no? Deben ser dos puntos seguidos. Ya, entonces veo 0.01. Entonces, sí, ya encontré. Los dos coinciden. Puedo definir que h es igual a 0.01. Ok, entonces, eso quiere decir cuánto se debe esperar para que pase de un x al otro x. Del x0 al x1, del x1 al x2, del x2 al x3. Debo esperar un paso de 0.01. Ya. Ahora, ya tenemos el h que me pide la información. Tengo f. Ahora vamos a calcular f' de x. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ya tenemos un h que tiende a 0, así que podemos sacar el límite, ¿no es cierto? Por ahora lo voy a dejar. De f de x. Entonces empezamos con el primer x. 0 más h, 0.01, ¿de acuerdo? Menos f del primer x, 0, dividido para 0.01. Ya hicimos este ejercicio, esta parte, y el primer valor de la derivada es 1. Entonces aquí pongo 1. Ya, vamos al siguiente. Vamos al siguiente punto. Ahora este de acá. La derivada en ese punto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, pero ya podría quitar esa h, pero lo voy a dejar nada más para que ustedes lo tengan siempre en consideración al momento de su examen o al momento de escribir algún programa. Nos decimos cuando h tiende a 0. Voy a repetir otra vez. De f de x. Ahora ya estamos aquí, ¿no? Será de 0.01. ¿Ok? Más h, que es 0.01. Menos f de x. ¿Correcto? Ahora x ya estamos aquí, de 0.01. Dividido para h, dividido para 0.01. Esto va a ser igual. Entonces veamos. Esto va a ser igual al límite de h tiende a 0, lo dejamos de f cuando 0.02, si hago la suma, menos f de 0.01 dividido para 0.01. Acuérdense que no sé si es seno o coseno, solo tengo la tabla. ¿De acuerdo? Ahora, f de 0.02, es decir, la x es 0.002. Voy a buscar en la x cuál es el 0.02, aquí. Y aquí copio el valor de f de 0.02. Entonces, esto ha sido igual al límite cuando h tiende a 0 de 0.02. Esta ya es la f evaluada ahí, ¿no? Busco la x me dice que debe ser 0.02. Busco el equivalente en y, ha sido ese mismo, menos f de 0.01. Ahora miren, x dice que es 0.01, vamos a ver aquí, 0.01, ¿de acuerdo? Menos, entonces ahí dice 0.01, igual, ¿no? 0.01 dividido para h tiende a 0, 0.01.
Esto me va a dar otra vez igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces veamos, si ustedes sacan el seno de 0.001, les va a dar el coseno, perdón, de 0.001, ¿de acuerdo? Les va a dar 0.99999, o sea, vamos a tener otra vez 1, ¿no? Entonces, como este método no es muy exacto, pues vamos a obtener estos valores que ustedes ven aquí. Ya, esto se va a repetir más o menos hasta el 0.06. ¿Ya? O sea, es decir, si aquí ponemos 0.05, 0.06, 0.07, aquí ya va a empezar a diferenciarse ya la derivada de estos valores que están aquí. Eso es lo que voy a hacer ahorita mostrándoles el programa. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? ¿No? Esto que estoy haciendo manual de uno en uno, pues las veces que vaya a funcionar su computador o el tiempo que vaya a funcionar su computador, acuérdense que esto hace el computador, no lo hacemos nosotros. Ya. Entonces, voy acá al programa. Vamos a un manual. Entonces, miren, otra vez, ¿no? Acuérdense que el programa solo tiene esto. El computador solo tiene estas dos tablitas. Entonces, con esas dos tablas voy a trabajar. Voy a hacer un ciclo for para calcular, miren, para cada punto, para este aquí, dice no es for. Nos dice for i igual a 1 hasta n. ¿Qué es n? Es el número de veces que yo leí el sensor, en el caso nuestro del sensor, ¿no? Entonces decimos el número de veces que quiero realizar. Ahora, ¿por qué se hace n menos 1? ¿De acuerdo? Es porque, fíjense, aquí tenemos una condición de i más 1. Si lo hacemos supongamos que tenemos 10 muestras en el programa, hacemos una lectura de 10 veces, y cuando le haga 10 más 1, 11, y me va a decir, mira, esa lectura no está presente, entonces hay un desborde del índice, ¿no? Se acaba de desbordar el índice de este arreglo. Entonces, por eso le hacemos hasta menos 1 por este mismo, ¿no? Porque tenemos un i más 1, o como ustedes podrían decirle, x más h. Ya. Es una forma de hacerlo, ¿no? Es una forma de hacer la derivada. Pongo run. Y que adelante a eso, podríamos también poner que directamente el valor de n igual a 9. Sí, pueden poner del tamaño, ¿no? De la n. El tamaño de la n. En mi caso, la n es 315, ¿no? El tamaño del número de muestras de mi tabla que lee el Arduino, ¿no? Que va a leer en este caso el Arduino. Vamos a ver si ya gráfico. Le pueden poner directamente, ¿no? El número de veces. A ver si gráfico. Gráfica. Ya, entonces miren, ya está graficado. Aquí están las dos gráficas, está la derivada exacta y la derivada que no es tan exacta. Bien. La herramienta de Zoom. Me parece. Ahora sí lo voy a hacer bien, ¿no? Run y run. Entonces aquí está la función más la derivada analítica, ¿no? Esa es la derivada analítica. Ahora vamos a poner la derivada numérica. Y le pongo run. Entonces ahí vamos a poner, aquí están las dos, la derivada analítica y la derivada numérica. Si ustedes hacen un zoom, van a ver que las dos tienen una diferencia. O sea, ya en el zoom, miren ya.
Si ven, ¿no? Una diferencia bastante grande, bastante ya pronunciada por aquí. Es porque es un método numérico. ¿De qué depende este método numérico? No es una solución exacta, es una aproximación. ¿De qué depende la exactitud? Del tamaño El del H. H, justamente. Entonces le ponemos run, le pongo run otra vez y van a ver que la gráfica va a cambiar, ¿no? La gráfica cambia. Y le ponemos run. Cambió la indexación, creo, por eso está así, enojado. Porque el DN está muy grande, no voy a borrarlo aquí, por eso se enoja. Se le ven aquí, le está muy grande, se guarda del mismo tamaño. Voy a borrarle y aquí lo voy a ejecutar. Bueno, entonces ahora sí ya está. Miren, ya cambió la, fíjense ya del H le hace que no sea muy exacto. Entonces, mientras más grande el H sea, perdón, más pequeño me refiero a este lado, ¿no? Entonces, más exacto lo vamos a tener. Entonces, con 0,1, probémosle con 0,01, pongo run. Aquí ponemos run. Se va a volver a enojar, creo. Y ahí están tres, ¿no? Tres curvas. Una bastante exacta, la amarilla, acuérdense que era con 0,1, la azul con 0,01 y ahí está montada la otra. Ya, esta sería la derivada. Entonces, miren, con el H va a depender cuán rápido vamos, perdón, cuán exacto vamos a hacer la derivación. Ahora, esta es una forma de hacerlo si yo no conozco si nosotros no conocemos, perdón, si nosotros conocemos cuántos elementos hay en f de x. Se puede hacer el cálculo de manera, ¿cómo se llama? Inmediata, ¿no? Es decir, calculamos el f, luego calculamos la derivada, calculamos el f, luego calculamos la derivada. Se puede hacer también eso que de uno en uno, que eso es lo que vamos a hacer con el programa ahorita que vamos a escribir en Simulink. Ya. Ahora, funciona, ¿no? Si ustedes ven aquí, la derivada, si comparamos con la fórmula analítica, prácticamente es la misma curva, funciona. Entonces, ¿qué decimos? Que nuestro método para calcular las derivadas funciona. Este es el método más utilizado en todo lado para encontrar la derivada, que es el más simple, ¿no? Y si tengo un buen H, es decir, entre muestra y muestra realizamos un paso bastante pequeño, entonces puedo llegar a ser bastante exacto en la derivada. Lo que puede pasar justamente con nuestro computador. Ahora, vamos a hacer la derivada de otra manera. Voy a ponerles aquí otra vez la pizarra. Vamos a comparar dos o tres formas de hacer la derivada, ¿eh? Ahí va, entonces veamos. Ting. Entonces, miren, la otra forma es la siguiente. Ya, entonces miren, lo mismo, la misma función, ¿de acuerdo? La misma función, vamos a ponerlo así. Ya. Y aquí elegimos un punto en donde queremos calcular la derivada. Le llamamos X, ¿no es cierto? ¿Qué decía el método anterior? Bueno, tenemos que encontrar un X más H, definir un H. Y lo que nos decía era trazar una línea y calcular la pendiente. ¿De acuerdo? Ya, ahora yo voy a utilizar también un X menos H. Entonces, un segmento H para el otro lado. Y entonces, en vez de trazar la pendiente
del punto X al punto X más H. Voy a trazar la pendiente del punto X acá. Y lo mismo, ¿no? Calculamos la pendiente. La pendiente va a ser igual al límite cuando H tiende a 0. Ahora vamos a tomar estos dos puntos, porque la pendiente va a ser entre esos dos puntos, ¿no? Entre X más H, menos F de X menos H, dividido para, ya no va a ser H, sino, ¿no es cierto? 2H, porque ahora el segmento es el doble. Ok, entonces, ¿qué permite el programa? ¿Qué permite el método? Abarcar más puntos para identificar cuán rápido varía entre varios puntos, ¿no? Entonces, mientras más puntos abarque, pues se considera que la derivada va a tener un mejor cálculo. Entonces, si nosotros trabajamos con acordémonos que teníamos f de x es igual al seno de x, ¿ok? Y queremos empezar desde x es igual a 0 y hemos definido que sh es igual a 0.01. Ya. En nuestra tabla tendríamos entonces 0 y teníamos aquí 0, 0.01, acuérdense en el anterior 0.01, 0.02, 0.02, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04, ponemos 0.05, voy a poner las que se repiten hasta las de 0.07, creo que es ya la que no se repite. Entonces vamos a ver aquí. Ya, entonces 0.05, 0.05, 0.06, 0.06 y 0.07, aquí es ya 0.069. Si quieren el 0.08 es 0.079. Ya no se repite, ¿no? Entonces, para usar ahora esta fórmula, lo que tengo que hacer es lo siguiente, ponemos para X, para el primerito, ¿no? Para la primera posición, ¿qué hacemos? El límite cuando H tiende a 0 de f de X es 0, el primero, ¿no? Más H que es 0.01, menos fx que vale 0, menos H que es 0.01, dividido para 2 por H, 0.01. Veamos. Entonces decimos que esto va a ser, este es f' de x, ¿no? f' de x. Esto va a ser igual. Entonces tenemos f' de x evaluado en el punto 0. Entonces sería f de 0 más 0.01, 0.01. Menos f, este sería menos 0.01. Dividido para 2 por 0.02 o 0. Así. Ya. Vamos a ver. Dice que busque en la tabla cuando x vale 0.01. Entonces vamos a ver. Ok, aquí está cuando x vale 0.01. Y que vea su equivalente en f. Entonces su equivalente en f es 0.01. Entonces 0.01. De acuerdo. Menos. Dice ahora que busque en la tabla cuando x es igual a menos 0.01. Entonces no hay. Debería ser este punto de aquí. Pero aquí en la tabla no hay. Entonces no puedo calcular este valor. No puedo calcular ese valor. Cuando x vale 0, no puedo calcular ese valor. Vamos a ver qué pasa cuando x es igual, no ponemos x inicial, sino que x es igual a 0.01. Entonces calculemos f' de x. Esto va a ser igual a f de 0.01, que es la x, más la h, que es 0.01. Menos f, la x, que es 0.01, menos la h, que es 0.01. ¿De acuerdo? Dividido para 2 por 0.01. Esto va a ser igual. F evaluado en 0.02 menos F evaluado en 0. Dividido para 2 por 0.01. Ahora me dice que busque en la tabla cuando X vale 0.02.
Vamos a ver si hay el valor de eso, de f evaluado en 0.02 de 0.02. 0.2. Menos f de 0. Me dice en la tabla que busque cuando f vale 0. Pues aquí vale 0. ¿De acuerdo? Aquí vale 0. Y f de 0 es igual a 0. Entonces menos 0 dividido para 2 sobre 0.01. Esto debe ser igual a 1. Sí, nos da igual a 1. Y coincide con el método anterior que también era igual a 1. ¿Se acuerdan? Para 0.01 también teníamos que era igual a 1. Coinciden los dos. Ya. Solo que esta se calcula un poco más rápido porque tengo dos valores. Uno a la derecha de x y otro a la izquierda de x. A este método de diferenciación o de encontrar la derivada numérica se le llama el método centrado. ¿Por qué? Porque lo que hago es calculo el valor de x sin usar la x, ¿no? Sino sus dos extremos de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque utilizo dos, este y este. Centrado. ¿Por qué? Porque ponemos a la x. No utilizo la x para calcular la pendiente. Bueno, entre comillas, no utilizo, porque a partir de esa x es que todo funciona. Pero en la derivada no entra solo x, ¿no? Y de segundo orden porque utilizo los dos extremos que están aquí. Esa es otra forma de calcular el seno. Ustedes luego pueden hacer cuando x es igual a 0.02. ¿A qué sería igual esto? F' de x va a ser igual. Ya no pongo el límite porque ya tenemos un h bastante pequeño. Entonces sería f de 0.02 más 0.01 menos f de 0.02 menos 0.01. Acuérdense que este es el h, ¿no? Este x del h. Dividido para 2 por el h, que es 0.01. Y así seguirían calculando la derivada cuando x 0.03, x es igual a 0.04. Ok, esto lo haríamos así manual, pero acuérdense que esto hace el computador, ¿no? En el examen les puedo decir, tenga la tabla de x y f de x. Calcular la derivada, entonces lo que tenemos que hacer es esto, este procedimiento que yo he hecho aquí, entonces es igual a 0. ¿De acuerdo? Este procedimiento que he hecho aquí. Pero no les voy a decir para toda la tabla, ¿no? Qué sé yo, para 3 o 4 elementos de la tabla calcule la derivada. Entonces, ¿qué hago? X es igual a 0, 1, X igual a 0,01, 2, X igual a 0.023, X es igual a 0.003, ya sería el cuarto elemento de la tabla y con eso ya calculamos la derivada. ¿De acuerdo? Ese sería el ejercicio. La siguiente puede ser, ahora, realice o escriba el código para calcular esta derivada, ¿no es cierto? Para calcular esta derivada. Es decir, lo que nos toca hacer es llevarnos esto a código. Entonces, tómele en foto a esa fórmula y vamos a meterle código en MATLAB. Ya llegamos al Arduino, chicos, ya llegamos. Y yo una preguntita. Dime. El método anterior era la derivada centrada de primer orden. No tiene ese nombre, hijo. Simplemente utilizando la definición de límite se conoce, ¿no? No es que tenga orden, nada. Esta es centrada, se le pone centrada para diferenciar, ¿no? Que en vez de usar, digamos, la de primer orden, se le llama centrada justamente porque utilizas el mismo límite, pero los dos extremos de alrededor de X, ¿no? Por eso es de segundo orden. Pero no vas a pensar que la otra es de primer grado, de primer orden, no. Simplemente es la derivada, la definición de derivada, ¿ya? Ok, entonces vámonos a calcular la otra derivada centrada de segundo orden, ¿no? 100% derivada centrada de segundo orden. Entonces, miren, igual no, ya hemos calculado, lo que habría que calcular es la n, habría que escribir un for, bueno, entonces la n ya no vamos a calcular, pero si no porque ya está calculada arriba, ¿no? Para no repetir for. Y igual.
Entonces, miren, voy a dejar aquí, bueno, vamos a ponerle i igual a 1 hasta n menos 1. Vamos a copiarlo de arriba igual. Y ponemos que la derivada de xn2, le voy a poner por centrada de segundo orden, va a ser igual. Y decíamos que era f de x menos, perdón, f de i más h, pongámosle más 1, menos f de i menos h, bueno, pongámosle menos 1, sobre h, ¿no? Sobre h. Va a estar ahí, ponemos ent, y ya está. Correcto. Entonces, aquí nos falta poner el índice, ¿no? Y, ya. Y vamos a graficar. Lo que nos está diciendo, si ustedes ven esto, es que la variable dnx, la derivada x numérica, cambia de tamaño cada vez que sigue el ciclo, ¿no? Este lenguaje de programación nos permite hacer eso. Y algunos que son programados, que son orientados a objetos. Ya nos dejan escribir y cada vez cambiar. En un lenguaje tradicional yo tendría que llenar esto de ceros, ¿no? Pero bueno, aquí no nos vamos a preocupar de eso. Nos interesa más el método que la definición de variables. Entonces, miren, voy a poner aquí la derivada de segundo orden de nx. Y voy a ver, o sea, aquí me va a dar un error. Ya vamos a explicar por qué es ese error. Ya, entonces me dice que hay valores que están fuera de la declaración. F de x, permítanme un ratito, f de x. Solo que no esté... Si no tenemos, aquí está f de x, es normal. En algún lado, aquí no he puesto f de x, no es f de x. No es f de x, es lo primero que me dice. No eres el error, no sé si fue un error mío de escritura. Voy a borrar, aquí voy a poner CLC para que me muestren nosotros, no vamos a hacerle ahí. Run. Ya, entonces me dice que los índices deben ser positivos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si empiezo desde 1, voy a poner positivos. Y acuérdense que el registro en MATLAB, a diferencia de los otros lenguajes de programación, empieza en 1. En C, C++, el registro empieza en 0. ¿De acuerdo? Aquí en MATLAB decimos x1, x sub 1 quiere decir el primer elemento de ese vector. A diferencia de C o C++ o C Sharp, en donde pones x0, eso significa que es el primer elemento de ese vector. Es decir, miren, nosotros en MATLAB, para referirnos al primer elemento, ponemos así. Pero en C Sharp o en C, ustedes ponen así para referirse al primer elemento, ¿no es cierto? Ya. Aquí en MATLAB ponemos 1 y el 1 es el primero. En C++, C Sharp o Java, 0 es el primer elemento. Eso hay que tener en cuenta. Ya. Entonces, en ese sentido, supongamos cuando x vale 1, aquí tendría 1, ¿no? Cuando y vale 1 sería 1 más 1, 2. Ya, normal, positivo, normal. Aquí tendríamos 1, 1 menos 1, 0. Ya tengo un problema. Porque no puedo utilizar ese tipo de registros. Voy a ponerle 2. Ya, vamos a ponerle 2. Entonces, vamos a ver qué error me da. Bueno, gráfico. ¿Dónde está la gráfica? ¿Dónde está el otro lado? Ahí vamos, ¿verdad? Ya, miren, me dio un error de 2 porque me equivoqué en poner el 2 sobre h, ¿no es cierto? Entonces hay que dividir para 2. Voy a poner allá el 2. Entonces le voy a poner aquí el 2 por h. Y le damos run. 2 por h, ¿no? 2 por h. 2 por h. Y ahí le damos el run. Ahí debe salir ya la derivada. Entonces ya está la derivada. Ustedes se fijan un 1, o sea que de aquí por acá hay un 1. Se lo ven por ahí. Es que son los valores de la derivada que no conocemos, ¿no? Que no sabemos cuáles son.
¿Por qué? Porque no están en la tabla, así como hice el caso del 0, ¿no? Me apareció un menos 0.01, entonces esos no están. Y esto es muy común que aparezcan en los sistemas de control, en los sistemas que nosotros analizamos, es muy común que aparezca. ¿Por qué? Porque el mundo empieza en tiempo positivo, no hay tiempo negativo, solo en matemáticas es que dicen grafique desde menos 10 a 10. ¿De acuerdo? No, en el mundo real no hay eso. Ya, esta n-1 en realidad debería ser hasta n, dejen ver amigos, ya, otra vez me desbordé. ¿Por qué esta n-1? Porque igual cuando llego, por ejemplo, a la posición, digamos, n en nuestro caso es 3142. Entonces, cuando llego a la 3142, aquí, ¿no es cierto? Digo, a ver, 3142 más 1, x 3143. Como el tamaño es solo hasta 3142, ya aquí ya tengo un error, ¿no? Entonces, por eso hago el cálculo hasta 1 anterior. Igual en este de aquí, normal. Eso estamos bien. El 2 para proteger esto. El n-1 para proteger esto. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí como no hay menos 1, entonces por eso empiezo desde 1, pero para proteger el extremo, sí lo hago hasta menos 1. Y ya está. Ahora, la gráfica debería ir al igual que yo hice aquí desde el número 2, debe ir igual la gráfica desde el número 2. Aquí como hice desde el 1, va desde el 1 hasta el n-1, aquí está hasta el final menos 1, aquí también está el final menos 1, para que no me grafique esa línea que vieron que partía desde 0, ¿no? Simplemente, ¿qué dice aquí? The same length, perdón, aquí, pues aquí le vamos a poner dn es 1 por 3142. Por 3141, este de aquí es el tamaño, 3141, y la X es de 3142. Ah, no, entonces sí estaba bien. Ahí. Sí, ahí están del mismo tamaño, ¿no? Miren, la X es 1 mayor, debe ser la X. Vamos a ver la X, es 1 mayor, es 3142, y el de NX 3141. Ahí estamos bien. Ya, entonces, como les decía, de esa línea no se preocupen. Vamos a graficar los tres ejercicios, ¿no? Es decir, el seno y la derivada original, el coseno. Ahí está. Aquí está el seno y la derivada, que es el coseno. Bien. Segundo método. Bueno, en realidad, primer método. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Si le hacemos vamos a diferenciar las dos curvas. Sí, si están las dos. El método numérico. Y vamos a ver el otro método numérico, este de aquí. Y ahí deben estar las tres, ¿no? Ahí deben estar las tres. El morado es el último, ¿no? Entonces, acuérdense que el amarillo es el primero. Como decía su compañero, el de primer orden. Bueno, el amarillo es el del límite, ¿no? Usando el límite. El morado es el de segundo orden. Pues miren que el morado, el de segundo orden, se pega mucho más al rojo, que es la derivada analítica del coseno, ¿no? Estamos más cerca con el otro. Entonces, este nos da una mejor aproximación, pero obviamente requiero de 3 puntos, ¿no? ¿Cuáles puntos? X menos H, X más H y en sí del X. En el de arriba, ¿qué necesito? X y X más H. 2 puntos nada más. En cambio, en este, el segundo orden, necesito los 3 puntos. X para poder calcular el X más H, para poder calcular el X menos H. Por eso se hace más exacto. Ya. Ahí les dejo el código, chicos. Revisen y en 5 minutos pues ya nos pasamos a meter esto en el Arduino. Ahora vamos a meter esto en el Arduino a ver cómo trabaja. Inge, disculpe una pregunta. Dime, hijo. En el Command Windows, ¿cómo le hacía que salgan los valores de la tabla? Digitas lo que quieres mostrar, ¿no? Por ejemplo, ponemos X, ponle apóstrofe, significa transpuesta, ¿no? Porque, mira, si ves aquí en el workspace, dice X es fila, ¿no? Fila. Es una fila por
3.142 columnas. Entonces eso significa transpuesta, ¿no? Le vamos a escribir columna. Y el f de x, le ponemos espacio f de x, también transpuesta porque es fila, el f de x también es fila, mira. 1 por 3.142 y le pones enter. Y ahí aparecen los valores de la tablita. En forma de tabla, ¿no? Ya vamos a Ya, ver todos gracias. los valores en forma de tabla. Ya, entonces hacemos el break y volvemos en 5.
Bueno, chicos, ahora sí nos pasamos al Simulink. Inge, yo tengo una pregunta. Dime. Inge, en el caso de que no existe una tabla, en lugar de poner f de menos 0,01, ¿no podría aplicar por ejemplo, en este caso del seno, no podría aplicar como es seno de menos 0,01 menos seno de 0,01? Como O la sea, si, si se trigonometría. valora, si se valora en la tabla, no. O sea, tú sabes que es seno, ¿no es cierto? Pero por lo general te vienen los datos en tabla, entonces tú no sabes de qué función la sacaron. Entonces, por ejemplo, vienen así como aquí. Bueno, nosotros por lo que estamos haciendo el ejercicio, sabemos que es de un seno, pero por lo general te vienen los datos así y debes calcular la variación, la rapidez con la que cambia. Entonces ahí sacas la derivada. Pero como no sabes qué función y si no hay el menos 0,01, simplemente pones 0, ¿no? En ese caso 0. No existe. Se le pone 0, por lo Ya, general. Inge. Sí, nada más, ¿no? Se le pone 0. Ya, entonces dejen ver. Voy a conectar ya el Arduino al compu. Disculpe, Inge, dijo que abramos del Simulink. O le escuché mal. Sí, abran el Simulink, por favor. Ya. Abran, por favor, el Simulink. Se me meto a la otra. Quiero conectarse. Ya, pero... Ting. 8, 14. Ya, chicos, abramos el Simulink. ¿Cómo se abre el Simulink? Pues le dan clic aquí, Simulink, un nuevo archivo y se les abre, bueno, tengo que reiniciar esta cosa, pero se les abre algo así nuevo, ¿no? Uno de estos. Y ya con ese vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que voy a poner aquí es, si me deja, eso. Parece que no me va a dejar. Permítanme reinicio esto, se reinicia rápido, ¿no? Salir. Y mientras tanto ustedes hagan eso de... Ya, y por acá voy a ir intentando escribir el programa primero en Arduino. Entonces, bueno, por acá tengo abierto el Arduino. Ustedes abran el Arduino. Vamos a hacer un nuevo sketch. Aquí tengo una comunicación CAN. Voy a poner una nuevo sketch. Nuevo.
Bueno, archivo. Y aquí está el archivo nuevo, ¿no? Bueno, el típico sketch, y lo que vamos a empezar a hacer es escribir código para inicializar la comunicación serial, ¿no? Entonces, acuérdense que bastaba con escribir serial.begin. Y que, un favor, ¿podría maximizar la ventana? Déjame ver cómo le hago aquí. Ahí está. Ya le modifico.